desarrollo sustentable, ¿no? Cómo este concepto de desarrollo sustentable se ha modificado a través del tiempo y que no todas las personas hablan de lo mismo cuando hablan de sustentabilidad, ¿no? O de sostenibilidad. Entonces voy a compartirles pantalla. École, bien. Este concepto de desarrollo sustentable, pues seguramente ustedes ya lo han escuchado varias veces, ¿no? Aquí creo que lo hemos dicho como 2 veces, y en su otra materia que también ven desarrollo sustentable y medio ambiente, seguro también lo han visto otro par de veces por lo menos, y es un concepto que van a estar escuchando repetir y repetir, ¿no? La primera forma como se definió el desarrollo sustentable, pues fue justamente en el informe Brundtland, donde lo define tal cual como satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer a las generaciones futuras, ¿no? Es decir, y aquí, aunque en realidad no habla nada de medio ambiente, no habla nada de cuáles son estas dimensiones de la sustentabilidad, pues ya plantea el hecho de que uno nos pone en el centro, ¿no? A los seres humanos. Tenemos que satisfacer nuestras necesidades. Y 2, en la medida en que las podamos satisfacer, tenemos que asegurarnos de no agotar, ¿no? Los recursos o lo que hay como tal en el planeta, porque entonces podríamos comprometer esa misma capacidad de satisfacer sus necesidades a las generaciones futuras. Entonces, esta es como la primera vez que se esboza este concepto de desarrollo sustentable. Y justamente más adelante se va trabajando, se va integrando el concepto hasta que llegamos a la triple línea base. La triple línea base pues la desarrolla Elkington y justo lo que buscaba era lograr un balance entre el bienestar económico, la protección ambiental y la justicia social. Y de ahí viene este esquemita que también lo hemos visto como 2 veces aquí, ¿no? Que tiene los 3 circulitos, donde nos menciona las 3 dimensiones de la sustentabilidad. Más adelante se van integrando esquemas con más elementos, ¿no? Con más dimensiones. Por ahí hay uno de 4 pétalos que integra el aspecto de cultura. Por ahí hay uno de 5 circulitos que además integra la política como tal. E incluso hay algunos que tienen menos o más dimensiones, porque integran algún aspecto muy específico, ¿no? Pero bueno, el original o el básico que podemos ver, el primero que se creó, pues fue justamente ese esquema, donde lo que se busca es mostrar que para lograr esta definición de desarrollo sustentable, pues tiene que manejarse en estas tres dimensiones. La lectura entonces nos plantea, ¿no? Desde el principio, desde la introducción, si no me equivoco, desde los primeros párrafos, que cuando se habla justamente de sustentabilidad vamos a encontrar 2 visiones. Por un lado, vamos a tener este concepto de sustentabilidad social limitada, que como tal usa esta sustentabilidad social como un puente para alcanzar la sustentabilidad ecológica. Y por lo tanto, pues vamos a poder encontrar que hay soluciones técnicas justamente para llegar a esa sustentabilidad ecológica. Por otro lado, hay otra visión, ¿no? Que el autor llama coevolución y que nos dice, bueno, esto se llama coevolución sociedad-naturaleza, ¿no? Considerando que van evolucionando de forma conjunta. Y van a considerar que los problemas sociales, pues son también parte del mismo desarrollo, que no es sustentable, y por lo tanto las soluciones deben de ser vistas desde enfoques técnicos y sociales, ¿no? Es decir, combinarlo. Pero bueno, justamente pues estas soluciones las desarrolla sobre todo a partir de 2 grandes conceptos, ¿no? Que estos grandes conceptos se usan sobre todo con un enfoque de economía ambiental que nos dice, bueno, hay 2 tipos de sustentabilidades, ¿no? Desde este enfoque también. O sea, por un lado está la sustentabilidad débil. Esta sustentabilidad débil nos dice que, bueno, se puede alcanzar nuestros objetivos de equilibrio, sociedad, naturaleza, economía, y también sin comprometer
los recursos de nuestras generaciones futuras, siempre y cuando se pueda mantener el capital constante, ¿no? Es decir, puede haber intercambios entre los diferentes tipos de capital, siempre y cuando el conjunto global de capital se mantenga constante. Es decir, pues se puede combinar entre autos tradicionales o autos eléctricos, o podemos hacer una combinación entre energía renovable o energía limpia o energía fósil, siempre y cuando se mantenga igual, ¿no? Y también podemos a lo mejor también elegir entre mantener un bosque o talarlo, si después se lleva a cabo un proceso de reforestación, porque eso nos va a permitir mantener constante ese capital natural, ¿no? Entonces, lo ve desde varios enfoques, desde el enfoque del capital como tal, la formación bruta de capital y también como el capital natural. Y particularmente este enfoque de la sustentabilidad débil, pues se desarrolla justamente por la economía, particularmente habíamos dicho economía ambiental. Y como una solución que también van a considerar factible o viable, pues los gobiernos en general, ¿no? Es decir, con este enfoque, pues siempre y cuando logremos mantener constante el capital, pues se puede llevar a cabo actividades económicas, que tengan un impacto relativo dentro de ese medio ambiente. Como ejemplo está, por ejemplo, un bosque de soya, bueno, convertir un bosque ahora en un plantío de soya, donde además a lo mejor en una parte hay una ladera donde se da un barrido cuando llueve o cuando se lleva a cabo el riego de estos campos de soya. Y entonces la sustentabilidad débil nos diría, bueno, siempre y cuando se mantengan los flujos de agua, se puede intercambiar un bosque por un plantío de soya, ¿no? Porque finalmente ambos son, es un área que tiene como tal un uso natural, entonces siempre y cuando haya esta compensación en los flujos de agua, pues no hay problema. La sustentabilidad débil entonces nos va a decir que, bueno, hay que crear, ¿no?, un conjunto de leyes o normas que aseguren ese mantenimiento del capital natural, y por lo tanto va a ser entonces suficiente con cumplir la ley. Entonces se emiten normas para que usen filtros las chimeneas, se emiten normas de dejar de usar convertidores catalíticos y avanzar a la siguiente tecnología. Se emiten normas, por ejemplo, para solicitar para algunos tipos de proyectos o construcciones una evaluación del impacto ambiental, y si se cumple con esa evaluación del impacto ambiental, pues entonces está bien. Las empresas, y se parte, ¿no?, también de este enfoque, sí, bueno, es que las empresas no pueden dejar de tener ganancias, porque su motivación justamente es el generar una ganancia. Por lo tanto, pues también va a ser suficiente con que haya democracia, ¿no? Por eso es que también en algunos enfoques de dimensiones de sustentabilidad incluyen esta parte política. Entonces, debe de haber democracia, debe de haber una gobernanza jerárquica, y con eso es suficiente. Podemos alcanzar con eso la sustentabilidad. Y por otro lado se dice, bueno, pues también se tiene que tener o se tiene que combinar, ¿no? Por eso las tres dimensiones de la sustentabilidad, tiene que haber un crecimiento económico, es decir, un crecimiento del Producto Interno Bruto. Por otro lado está la sustentabilidad fuerte, que nos dice, bueno, no es suficiente con intercambiar el capital. Y esto es interesante, esto del intercambio de capital, porque piensan ustedes, por ejemplo, en algunos desarrollos tecnológicos que actualmente se tienen. No sé si vieron por ahí que, por ejemplo, en China ya crearon unos árboles que son capaces de convertir el dióxido de carbono en oxígeno, ¿no? Pero pues son obviamente tecnología, no es metal, no es como tal un elemento natural. Le llaman árbol porque tienen esa función, el convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Piensen ustedes también, por ejemplo, en que, pues, para poder tener una ciudad, ¿no?, que sea suficientemente fluida, ¿no?, que cumpla con estos aspectos de darle prioridad al peatón, bla, 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 pues vamos a deshacernos de los árboles.
porque hay más seguridad si hay una menor cantidad de árboles y los sustituimos por unas lámparas que nos creen un sendero seguro y por seguridad, ¿no? O por unos techitos que tapen el exceso de calentamiento del suelo. Entonces, para ellos dicen, pues es válido, ¿no? Siempre y cuando tú puedas adecuarlo, puedes intercambiar entre lo que existe como capital natural y lo que existe como capital, siempre y cuando se mantenga esa formación bruta de capital, esos acervos de capital constantes. La sustentabilidad fuerte, por otro lado, nos dice, bueno, sí hay que preservar una cierta cantidad de capital natural para que se dé este intercambio entre capital natural y artificial, pero va a ser limitada, ¿no? Es decir, piensen ustedes en la Amazonía, ¿no? Ahorita que se ha desatado todo este asunto con el último presidente, ¿no? Tenemos que crecer, ¿no? Porque en parte de eso tiene que haber crecimiento económico. Entonces, pues podemos usar una parte de la Amazonía o del Amazonas para pues producir madera, para sustituir el suelo por la siembra de maíz o de soya transgénica para generar biocombustibles, porque aparte vamos a generar biocombustibles, ¿no? Es decir, estamos intercambiando un tipo de capital natural por otro o estamos intercambiando capital natural por artificial. Van a ser limitados, es decir, sí debe de haber ahí algunas zonas o áreas protegidas, pero lo demás, pues necesitamos usarlo para satisfacer nuestras necesidades como sociedad, ¿no? Este enfoque de la sustentabilidad fuerte, sobre todo, ha sido como que retomada por algunas organizaciones ambientalistas y por las ONGs, ¿no? Esta idea de, bueno, tenemos que vivir, tenemos que producir, tenemos que usar recursos naturales, pero va a haber una cierta parte que vamos a mantenerla natural. La sustentabilidad fuerte, bueno, pues dice, ¿es suficiente con cumplir la ley? Bueno, no es suficiente, hay que avanzar más. Es decir, hay que ir avanzando en las leyes para cada vez ir avanzando más en forzar los cambios tecnológicos que nos permitan ser menos contaminantes. ¿Hay sustentabilidad? Sí, pero pues hay ciertos datos que no se quieren mostrar o que no se pueden mostrar, ¿no? Siempre y cuando avancen, está bien. Si está el estudio de impacto ambiental, está todo bien, pues sí está bien, pero no siempre. Es decir, no es suficiente, hay que avanzar en nuevas formas de evaluar el impacto ambiental y además de crear las herramientas y las estrategias de mitigación. Las empresas no pueden dejar de tener ganancias. Bueno, aquí lo que nos dice es que no siempre es lo más importante y parte de que como tal las empresas crean valor, no solamente producen ganancias. Y bueno, este es un enfoque, pues diríamos, muy positivo, pero en la práctica pues no necesariamente es así, ¿no? Es decir, ¿cuántas empresas realmente están pensando en crear valor y no solamente en tener ganancias, ¿no? A lo mejor si lo pensamos en una pequeña empresa familiar, bueno, efectivamente lo que quieren crear es empleo para la familia, lo que quieren crear es una forma de vida, mejorar la calidad de vida de las personas que trabajen fuera, pero cuando pensamos en las grandes corporaciones, ¿no? Es más, en las grandes instituciones financieras, sí lo más importante es multiplicar el capital, ¿no? Entonces, esto también... eso dice la sustentabilidad fuerte, pero no necesariamente es así. Bueno, dice también hay que ser democrático, sí, hay que tener una gobernanza jerárquica, sí, pero el voto no siempre es suficiente. Es decir, a veces hay que tomar algunas decisiones o algunos instrumentos de política ambiental que pueden ser un tanto coercitivos, como las multas, como el crear impuestos, ¿no? Que justamente sirvan para el desarrollo tecnológico que mejore el impacto en medio ambiente. Y finalmente, pues se busca crecimiento económico. Y es interesante porque aquí, incluso dentro de este enfoque de sustentabilidad fuerte, se empiezan a crear otros enfoques que nos hablan incluso del decrecimiento, ¿no? Y que nos dicen, es necesario dejar de crecer económicamente para
lograr esa sustentabilidad. Es decir, hay que elegir mejor qué es lo que vamos a producir y qué es lo que vamos a consumir. Y hay que decrecer esos bienes de consumo, bienes de uso o valores de cambio, que aunque producen crecimiento económico, pues en realidad son insustentables, ¿no? Entonces se lo plantea. Si bien este enfoque, o sea, el enfoque de las dos sustentabilidades sigue siendo completamente capitalista, ¿no? Es decir, no se plantea ni siquiera la posibilidad de cambiar de modo de producción, por lo menos el hecho de que ya la sustentabilidad fuerte se plantee una posibilidad, no todos, ¿no? Pero algunos teóricos se plantean el decrecimiento, pues ya es un avance, ¿no? Y este enfoque de la economía ambiental, pues justo se fundamenta en algo que se llama el principio de precaución, que nos dice, bueno, si hay algún tipo de actividad económica o alguna tecnología que puede ser dañina para el medio ambiente o para las naciones, entonces podemos no aceptarlo como una parte de la sociedad y entonces podemos crear leyes que limiten su uso o su expansión en la sociedad, ¿no? Y este, por ejemplo, es un principio que han usado mucho en Europa para evitar la introducción de transgénicos, ¿no? Entonces, es un enfoque interesante. Incluso de repente, ¿no? Según Gotland, se da por ahí también un enfoque que le llama sustentabilidad ridículamente fuerte, donde dice que es una posición donde todo el capital natural debe mantenerse y que no se puede utilizar recursos que no sean renovables, ¿no? Y bueno, o sea, lo llaman así ridículamente fuerte porque viene desde un enfoque que no busca cambiar el sistema, ¿no? Sino que lo que busca es mantener el sistema capitalista y entonces dice, es imposible, no podemos no usar los recursos que no sean renovables, ¿no? Entonces, pero vean, ¿no? O sea, ¿desde dónde vienen estos enfoques y estas críticas? De estos, obviamente, también se derivan particularmente dos enfoques, ¿no? Por ahí ustedes ya habíamos hablado del antropocentrismo y el ecocentrismo. En este caso, en realidad, aunque aquí nos dice ecocentrista, en realidad es un punto de vista que sigue siendo un tanto antropocéntrico, ¿no? Bueno, en particular, el primero, el tecnocentrismo, nos dice que, bueno, se reconoce que existe una problemática ambiental, pero considera que las herramientas tecnológicas y de gestión pueden resolverlos, ¿no? Es decir, ya estamos en un nivel de desarrollo de la ciencia, de las capacidades humanas, que podemos crear herramientas tecnológicas para resolver esos grandes problemas ambientales. ¿Qué es necesaria? La economía de mercado, es decir, un mercado capitalista, ¿no? un modelo capitalista de producción, donde el mercado es el que resuelve estos asuntos, entonces, para que puedan intercambiarse de forma de vida entre países, en mercados, estas nuevas soluciones tecnológicas y de gestión, pues tiene que prevalecer una economía de mercado. Y por supuesto tiene un enfoque antropocéntrico, ¿no? La naturaleza es vista como una fuente de bienes. Por eso, ¿no? Es cuando nosotros hablamos de recursos naturales, lo que estamos haciendo es ver al medio ambiente como un recurso, ¿no? Desde este enfoque donde nosotros somos la especie que tiene derecho a usar todo lo que tiene el planeta, porque finalmente todos son recursos naturales para nosotros. Y esos recursos naturales, además, deben de poderse intercambiar en una economía de mercado, es decir, tienen que tener un propietario. Por eso para el sistema económico actual es tan importante el derecho a la propiedad privada y el que siempre se señale quién es el propietario de algo, ¿no? Y bueno, de ahí se derivan otras teorías, por ejemplo, esta la de modernización ecológica, donde dice, bueno, pues hay que buscar, ¿no? Hay que avanzar en esto, nuevas tecnologías que nos ayuden a resolver estos problemas, que nos ayuden a sustituir el capital que ya no puede ser recuperado. Y después tenemos el enfoque ecocentrista, ¿no? Que nos dice, la naturaleza tiene un valor en sí misma, no solamente como un recurso natural, es decir, en sí misma por el hecho de existir tiene un valor. El desarrollo tecnológico a gran escala no necesariamente se va a dar o no necesariamente es capaz de resolver todas las grandes problemáticas ambientales de los países. Es muy escéptico en considerar que las grandes empresas van a buscar resolver estas problemáticas, es decir,
el mercado va a encontrar la solución a partir de los intereses privados. Recomienda que haya cambios sociales más radicales, ¿no? Para la solución de estas grandes problemáticas ambientales. Sobre todo se basa en motivaciones éticas y de ahí, por ejemplo, surgen pues todos estos movimientos veganos, de conciencia animal, de no usar a los animales para pruebas científicos. Y pues ahí deriva este concepto de desarrollo sustentable, que sí efectivamente requiere una modernización ecológica, pero que no necesariamente se va a alcanzar vía el mercado, pero sigue proponiendo un ecoliberalismo, ¿no? Es decir, que haya una decisión por parte de las mismas empresas de trasladarse hacia enfoques más ecológicos que liberales, ¿no? Y plantea que como tal, pues el desarrollo global actual sigue siendo otro producto del mercado, ¿no? Y aquí, bueno, si nos preguntamos, ¿no? Si esta era un enfoque, ¿no? Podría ser a lo mejor tal vez este enfoque de sustentabilidad débil. Si nos preguntamos aquí si este podría ser un enfoque de sustentabilidad fuerte, ¿no? Aparentemente, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, eso es como lo interesante. Ahora sí, platíquenme de lo que les dejé de leer. ¿Qué encontraron ahí? ¿Qué nos dice? ¿Cómo ha evolucionado estos conceptos de desarrollo sustentable en el tiempo? ¿Quién quiere empezar? O yo voy diciendo quién. Si quiere, comienzo yo, maestra. ¿Para qué va? Me parece bien. Bueno, de la lectura de concepto de desarrollo sustentable, perdón. Bueno, nos habla acerca de, pues, de esta revisión del concepto de desarrollo sustentable y que pues se dio su origen en los años 70 y fue acerca de discusiones sobre el deterioro ambiental en el desarrollo humano y pues fue porque hubieron diferentes conferencias internacionales que ha organizado la Organización de las Naciones Unidas. Y en esta revisión de este concepto, pues varios autores entienden dos diferentes connotaciones y una es para referirse pues exclusivamente a la sustentabilidad ecológica y la segunda para decir que el desarrollo sustentable no solo implica la ecología, sino la social. Y pues en ambos casos, pues esta evolución que han tenido, pues deben ser resueltos mediante técnicas sustentables en ambos casos, a través del tiempo y pues con diferentes formas de dar solución a estos problemas ambientales mediante el uso de tecnologías limpias o verdes o el mejor aprovechamiento de los residuos, el aumento de la producción y de la actividad en el uso de los recursos naturales y en el cambio del uso de los recursos no renovables para que haya un cambio y sean renovables. En este caso, pues yo pondría como ejemplo el agua, que es un recurso originalmente pues renovable, pero conforme ha pasado el tiempo, pues se ha convertido en un recurso no renovable porque cada día está más escaso. Y en el caso de pues de lo social, el desarrollo sustentable que implica la ecología, que no solo implica lo ecológico, sino lo social, si no se resuelve esto, pues crea mayor insustentabilidad por sí mismo. O sea, en lugar de seguir creando un bien, aunque se mejore lo ambiental, pues se sigue construyendo un mal para todo este desarrollo sustentable.
Y en la lectura de Haz posible el cambio, bueno, lo que yo revisé de la página, pues nos habla acerca de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y pues nos invita a incorporar pues a nuestra vida diaria el cómo vivir una vida sostenible. Y bueno, esto pues lo invita a la Organización de las Naciones Unidas a partir del 2015 en estas convenciones que han habido para un verdadero compromiso para el 2030. Y los principales puntos que, bueno, yo escogí el principal es defender un futuro mejor para todos, que todos puedan prosperar y desarrollar su potencial. Y esto atañe a todos porque somos responsables del cambio. Y todos merecemos las mismas oportunidades perdón, todos merecemos las mismas oportunidades justas e igualitarias en nuestra vida. Y el fin de todos estos objetivos de desarrollo sostenible es no dejar a nadie atrás. Entonces, por esto es el objetivo de cumplir estos 17 puntos para que todos estemos en un mismo nivel de crecimiento y tengamos las mismas oportunidades. Y eso sería todo, maestra, de mi parte. Ok, bien. Bien, ok. ¿Los demás chicos? Pues como comenta mi compañera Libertad, en el artículo de varias páginas comenta que definen ¿cómo se llama? Perdón, el concepto de sustentabilidad lo definen a través del tiempo que se da, como comentó mi compañera Libertad, se dio a través de los años 60 y a través a partir de ese tiempo se comienzan a hacer varias, ¿cómo se llama? Asambleas de las Naciones Unidas. La primera fue en Estocolmo para la creación para ver varias cosas así de la sustentabilidad en ese tiempo. Y como fue avanzando en el tiempo, fueron viendo que surgían más problemas. No eran los mismos de antes. Ya después de eso, nos plantea los dos temas que usted comentó, el de teocentrismo y ecocentrismo. Ya en el otro sí no lo alcancé a leer, maestra, bien. Ok, bien. ¿Los demás chicos? Eh, bueno, como dijo mi compañero Ángel y Libertad, pues todo esto, al principio cuando empezaron a hacer las conferencias, siento que no era tan grave el problema, pero como conforme van pasando los años, se han dado cuenta que no solo al medio ambiente están afectando, sino también a la sociedad. Y con esto quiero decir que, pues, la misma sociedad humana ha hecho que el planeta esté en este estado. Y, pues, yo creo que con las conferencias y todo, pues, se creó la ODS, porque realmente, pues, ya estamos en una situación en donde podemos llegar a la hora cero, y es realmente preocupante, ¿no? Porque no todos tenemos la misma oportunidad que los ricos, y nos está afectando a todos, ¿no? Pero justamente de las ODS puede que, bueno, las leí y todo eso, pero yo como persona y individuo individual me puse a pensar que puede que el país donde estés haga algo, pero si realmente tú eres de clase media y tú no haces nada por el planeta o de clase rica, pues obviamente no va a haber un avance porque las ODS, bueno, la Agenda de 2030, pues se supone que tiene metas y a como lo veo yo, pues realmente no se van a lograr como quisiéramos, ¿no? Y no depende tampoco tanto del país. Digo, te pueden decir, ¿sabes qué? Giselle, haz esto, ¿no? O a tu familia, haz esto, y les ponen programas y todo eso, pero la decisión también está en ti y muchas personas no están tan conscientes del daño que le estamos haciendo al planeta y que en algún momento nos vamos a quedar sin recursos y solamente las personas que tienen dinero van a poder accesar a ellos. Y eso es lo que realmente preocupa, porque al principio de la lectura
pues no era tan grave el problema como ahorita. Como ahorita ya es un problema súper mayor, ¿no? Entonces, de alguna forma ellos trataron como de evitarlo, pero es inevitable algo, dominar aún muchas millones de personas que a una sola persona, ¿no? Y ese es mi punto de vista. Ok, sí, ahí es importante porque no solamente, o sea, sí obviamente es una cuestión de clases, pero no solamente, ¿no? Porque finalmente todos consumimos y nosotros también a lo mejor, aunque no tengamos esos miles de millones de dólares que tiene Manhattan, por ejemplo, nosotros también elegimos día a día qué compramos, ¿no? Nosotros Exactamente. elegimos entre para la fiesta nuestros platos de unicel o lavar platos. Nosotros elegimos entre el sábado de gloria ponernos a jugar con el agua o buscar la forma de hacer un proyecto de recuperación de agua, ¿no? Es decir, sí efectivamente tienen un impacto mayor en cuanto a contaminación y generación de emisiones los países ricos, ¿no? Y también, por supuesto, el nivel de consumo de las personas que tienen mayor poder adquisitivo también tiene, por supuesto, un impacto mayor. Pero en la medida en que nosotros también somos consumidores, nosotros también demandamos qué es lo que queremos, ¿no? Es decir, si yo dejo de comprar ¿qué será? Pues mis juguetitos made in China, ¿no? Que además se producen con esclavitud humana, a veces hasta infantil, con colores o pigmentos que son contaminantes, que tienen plomo, con plásticos que además contaminaron en su producción, en su procesamiento y en la venta y después en la disposición final. O sea, si yo decido eso, es como un voto que se da, ¿no? Es decir, no lo compro, no lo voy a comprar, no lo quiero, ¿no? Tendrán que buscar y tendrán que desarrollar las empresas juguetes que sean más ecológicos y opciones que sean más ecológicas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo pienso cuando mis papás eran jóvenes, pues siempre les daban su mandado en las bolsas de papel, que sí se rompían y todo, pues sí, pero las bolsas de plástico se compraban, ¿no? Entonces mucha gente no las compraba porque no tenía, además de para comprar su despensa, pues comprar su bolsa de plástico. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues la gente prefería las bolsas de plástico y empezaron a comprarlas porque no se rompían, porque llevaban más fácil sus cosas, porque las podían guardar y usarlas una o dos veces. ¿Y qué pasó? Pues que el sistema dijo, pues vamos a darles las bolsas. Las hacemos más delgadas, no importa que se rompan, las regalamos, ¿no? Se ve bien el supermercado que te regala las bolsas y nos provocaron un problema enorme de bolsas de plástico por todos lados, porque ya no nomás era el supermercado, sino la tiendita, más los 30 empaques que le ponen al producto que compramos en cualquier lugar, más las bolsitas que nos dan en el mercado. Y esto se convirtió en un gran problema, ¿no? Los plásticos, digo, es de repente bien triste que va uno transitando por cualquier lugar, hace un poquito de aire y no falta la bolsa que va volando y llega por ahí. Entonces, ¿de veras ese es el planeta que necesitamos o que queremos? Entonces, también es cuestión de nosotros y sobre todo en la medida en que las personas estudian, entienden, aprenden, investigan, revisan, pueden proponer diferentes soluciones, ¿no? Es decir, independientemente de si es este enfoque de sustentabilidad débil o fuerte, ¿no? Ok, con la ley es suficiente, no, no es suficiente con la ley, hay que escalar más. También tienen que participar las ONGs, también tienen que participar las personas, es decir, en la medida en que todos sumemos, se va haciendo un cambio de mentalidad, no solo para las personas que tienen acceso a la educación, sino también para las que no tienen, porque además eso ha sido algo de las grandes discusiones y eso lo van a ver un poquito ustedes más ahora que investiguen sobre los movimientos sociales. Por un lado, los países desarrollados dicen que los grandes problemas ambientales son generados por los países pobres, porque como son pobres devastan, ¿no? Devastan los bosques, devastan la tierra, devastan consumiendo la tecnología vieja, porque nos vende la tecnología vieja, ¿no? Que es contaminante, que no se actualiza. Y por otro lado, los países pobres lo que dicen, no, es que los que más contaminan son los países ricos, porque ellos son los que tienen industria aeronáutica, ellos son los que tienen
industrias de alta generación de electricidad, porque consumen más electricidad sus ciudades. Entonces, es un echarnos la bolita entre países pobres y países ricos, y de repente también al interior de los países, entre personas pobres y personas ricas, y nos atañe a todos, ¿no? Entonces, esa parte sí es importante. Gabriel, ¿qué nos comenta por ahí? Platíquenos. Muy bien, Giselle, muy bien. Pues bueno, creo que sí tiene razón usted, profesora, porque bueno, si analizamos un poquito lo que nos dice por ejemplo, los países pobres pues contaminan más porque consumen la tecnología vieja, pero por ejemplo, muchas veces no pensamos que pues, los países ricos que tienen, por ejemplo, sus industrias o sus empresas aquí en los países subdesarrollados, pues aquí se genera la contaminación, sí, pero al final del día pues es provocada por ellos, porque también pues consumen los recursos naturales del país donde están, contaminan el medio ambiente, pero eso no lo dicen. Y bueno, me parece que pues el concepto de sustentabilidad actualmente pues le falta, bueno, como que tiene muchos vacíos, ¿no? Porque, o sea, solamente o sea, lo que quiere pues es como que de un momento para otro pues ya todos, no sé, reciclemos así, al 100%, que usemos energías limpias así de un momento para otro, y pues yo siento que sí va a ser como que un poco más paulatino, ¿no? O sea, no es un cambio que se pueda dar de la noche a la mañana, sino que se tiene que ir trabajando desde ya, sí, pero pues no sé, como que yo creo que lo que busca es como que resultados inmediatos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces lo hemos visto con, no sé, las campañas, no sé, de Coca-Cola y así que, por ejemplo, dicen, no, pues somos sustentables porque plantamos arbolitos, ¿no? O sea, plantan muchos árboles y ya con eso dicen, no, pues somos sustentables, cuando pues, en realidad no están siendo sustentables nada más por, como quien dice, tapando el sol con un dedo. Ahora sí que, pues, bueno, yo considero que sí hace falta mucho que trabajar en ese aspecto, tanto como dice usted, las empresas, las ONGs, el gobierno, las universidades y así, o sea, como que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, porque es un tema pues muy complejo y que pues yo creo que sí nos va a tomar todavía un par de años desarrollar, y que lo podamos llevar todos a una práctica correcta. Aparte, sí, Giselle. Bueno, si quiere dígale a Gabriel y yo doy No, mejor mi ustedes opinión. platíquenos, porque les quería enseñar un diagramita que viene ahí en la lectura. Entonces, mejor usted primero. Justamente como menciona usted y Gabriel, creo que es un trabajo en conjunto y creo que viene desde la casa. En el proceso de que si existe o no existen tratados, las ODC o todo eso, creo que viene desde un problema desde casa, en donde se empezó a popularizar el usar plásticos, el todas estas cosas. Digo, de generaciones, por ejemplo, mis papás, pues sí, empezaron como en esa generación de consumir plásticos, pero mi abuela no, ¿no? O sea, mis abuelos me cuentan así como que el popote era de cartón, los vasos eran de cartón y tú tenías que ir con tu cucuruchito a pedir quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces llegaron nuestros papás y empezó como este boom de usar plásticos porque era pues la moda, ¿no? Y ahora lo veo yo como persona y adolescente, puedo decir que al menos en mi generación he visto cambios, o sea, yo he ido con compañeros y todo eso y ya traen sus popotitos y todo eso, porque realmente los que nos vamos a quedar y vamos a sufrir esto somos nosotros, o sea, porque finalmente pues ellos se van a ir y van a decir, pues ya, ¿no? Nosotros vivimos lo que tuvimos que vivir, pero el cambio realmente lo vamos a vivir nosotros, ¿no? Porque somos jóvenes y todavía nos faltan muchísimos años que vivir y vamos a vivir todo este proceso, ¿no? Porque realmente es algo bien complejo y bien difícil de tratar, porque también tenemos que educar a nuestros hijos con una cultura de cuidar al medio ambiente, de cuidar a las plantas, de plantar algo, árboles, etcétera. Entonces, eh, existiendo, puede existir muchas cosas, pero si tú no tratas como persona y fijarte en la naturaleza, que es lo más bonito que hay en la vida, entonces no habría pues algo más, ¿no? Si tú no te das cuenta que la naturaleza es quien te da la vida, pues no cuidarías al planeta y es lo que está pasando. Mucha gente ni siquiera, aunque no estudien, o sea, no digo que tenga la universidad o lo que sea, que se informen y que digan, wow, o sea, la naturaleza es tan bonita y me da la vida, me da oxígeno,
y hay que cuidarlo porque es nuestro hogar. Además, en algún momento perdimos como esa capacidad de relacionar las cosas, ¿no? Es decir, los problemas que tenemos ahorita de huracanes, de clima extremo, es derivado del cambio climático, pero ese cambio climático pues fue impulsado justamente por nuestra forma de producción, nuestro modo de producción y nuestro modo de consumo, ¿no? Pero en algún momento se rompió. Entonces la gente dice, pues yo lo que quiero es facilidad, ¿no? Pues denme los plátanos empaquetados y pelados, y eso es un absurdo, ¿no? Porque ese plástico no se va a deshacer pronto. La cáscara del plátano sí, pero además es rico, es un residuo rico para la tierra, pero en algún momento fuimos rompiendo esos procesos y entonces la cáscara de plátano, en lugar de convertirse en un nutriente para la tierra, lo convertimos en basura. Y luego además lo mezclamos con el plástico que también desechamos. Y entonces eso se convirtió en una cantidad enorme de residuos que entonces ahora ¿dónde los ponemos? Pues échalos donde puedas, en una barranca, en un tiradero a cielo abierto, en el mar, ¿no? Y eso se nos convirtió en una bolita de nieve que finalmente derivó en problemas de cambio climático. Y eso es solamente hablar de residuos, ¿no? Está el tema agua, está el tema gases de efecto invernadero, pero bueno, además de que es importante tomar conciencia, es importante tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, ya sea como individuos o como colectivos, hay que tener mucho cuidado también en lo que se nos ofrece y hay que tener mucha claridad también en lo que nosotros proponemos, ¿no? Por eso, el diferenciar esto entre la sustentabilidad débil y fuerte, ¿cuál es el enfoque que quieres? No es posible que nosotros hablemos, por ejemplo, de soluciones si no tenemos claro dentro de qué concepto estamos nosotros tomando, dentro de qué marco teórico estamos nosotros tomando ese concepto de sustentabilidad. Que bueno, es sustentabilidad hasta antes de llegar a los ODS, ¿no? Simplemente en México le decíamos sustentabilidad porque viene del inglés que es sustainability. En España le decían más bien sostenibilidad, que fue el vocablo que ellos adaptaron, pero justo se da ese intercambio de forma indiferente hasta antes de la Agenda 2030. A partir de la Agenda 2030, entonces ahora sí, ya se usa de forma común en el español el concepto de sostenibilidad, pero considerando que sustentabilidad integra las tres dimensiones, social, ambiental, económica, pero sostenibilidad va más allá, habla de pobreza, habla de alianzas estratégicas, habla de, por supuesto, agua, clima, aire, pero también habla de trabajo, ¿no? Todo eso que ya platicamos. Y les decía yo que además hay que tener cuidado justamente y tener muy claro en la mente cuál es el enfoque de sustentabilidad que nosotros vamos a tomar o de cuál vamos a partir o cuál vamos a elegir, porque justo también ahí nos habla de cómo se fue moviendo y cómo se van organizando, ¿no? Todos estos grupos se pueden considerar que tienen un enfoque sustentable o sostenible, ¿no? Ya si lo traemos para acá, más para acá de los ODS. Sin embargo, cuando hablan de desarrollo sustentable, hablan de cuestiones diferentes, ¿no? No están hablando de lo mismo. Todos hablan de desarrollo sustentable, pero su enfoque es diferente. Por ejemplo, aquí en este esquema, antes de este esquema, nos habla inclusive el autor Foladori de que hay un grupo anterior, ¿no? Que podría ser el grupo 0, y que nos dice, ahí se encuentra, ¿no? Aquí iríamos desde los que van hacia considerar que es más relevante la sustentabilidad ecológica, hacia los que consideran que deben de ser ambas, ¿no? La sustentabilidad ecológica y social. Pero además dentro de estos, pues están también los que están con enfoques más a la derecha y los que tienen enfoques más hacia la izquierda, ¿no? Y nos dice, bueno, hay uno que no se pone aquí porque no está como tal a la derecha, pero que es una de las posturas más radicales, que es el marxismo en sí mismo, ¿no? Y que nos dice que hablar de desarrollo sustentable no tiene caso porque el problema en realidad son las relaciones capitalistas de producción y mientras no se acabe el sistema económico capitalista, siempre va a haber problemas en materia de medio ambiente, de clases sociales y políticos, ¿no? Entonces sería como el enfoque más radical. Pero después tenemos que nos habla
¿no? Que sí es un enfoque hacia la derecha y que nos dice, pues, dentro de estas relaciones de producción, vamos a encontrar que el mercado sí nos da algunas relaciones que pueden ofrecer soluciones a esos problemas ambientales, ¿no? Entonces, rescatamos permanecer en este sistema económico capitalista, donde podemos estar seguros que vamos a encontrar las soluciones gracias a un libre mercado. Vamos a encontrar tecnologías, se van a intercambiar las tecnologías entre países, entre personas, entre empresas, de tal forma que vamos a poder todos acercarnos de alguna forma a estas soluciones, a las problemáticas ambientales. Luego tenemos los que están todavía por la sustentabilidad ecológica, pero que están un poco menos a la derecha, ¿no? Porque estos piden libre mercado, ¿no? Regresar al neoliberalismo. Bueno, no regresar porque no nos hemos ido, o sea, seguir en el neoliberalismo. Estos de acá, el ambientalismo moderado, que son justamente, se dividen entre los que están más por la sustentabilidad ecológica y los que están por agregarle otras cuestiones, ¿no? Además a la sustentabilidad ecológica, algunos aspectos, particularmente la pobreza, ¿no? Es decir, sí aspectos sociales, pero no todos. Solamente lo que se refiere a la pobreza extrema, porque trata con los grupos más vulnerables o más necesitados. Este enfoque ambientalista moderado es el que manejan la mayor parte de estas organizaciones internacionales, ¿no? Es el enfoque de los ODS, es el enfoque del 2030, es el enfoque de Escazú, es decir, todavía se encuentra incluso un poco a la derecha, ¿no? No tanto a la izquierda. ¿Qué queremos decir con esto a la derecha? Pues que en realidad tampoco están planteándose cambiar el sistema económico actual, ¿no? Se entienden que, bueno, hay diferencias, hay países ricos, hay países pobres, hay países dependientes, hay países centro, hay países periferia, eso no se puede evitar, eso no se va a cambiar, pero lo que sí puede es ofrecerse un cuidado del medio ambiente, ¿no? Con una sustentabilidad que cree leyes, que cree mecanismos, que haga uso de la tecnología para mejorar el impacto del medio ambiente. El otro enfoque nos dice, sí, claro, sí también, por eso, pero también tenemos que tomar en cuenta a los más pobres, ¿no? Porque ellos en sí mismos no necesariamente van a alcanzar en el libre mercado estas soluciones, y además hay que tomar en cuenta que pues también ellos, al momento en que reciben los impactos del medio ambiente, pues también van a ser los más afectados. Entonces hay que impulsar también a la pobreza. Y por eso se crean programas sociales de ayuda, ¿no? De ayuda internacional o programas sociales en nuestro mismo país. Después tenemos el enfoque ecologista, que bueno, el autor nos dice, la mayor parte de los partidos ecologistas están aquí. Bueno, sí, casi todos excepto el nuestro. El nuestro no estaría aquí, es más, el nuestro yo creo que estaría acá, si no es que acá. No, porque muchas veces ni siquiera tiene planteamientos con respecto a los más vulnerables. Yo creo que estaría acá. Pero bueno, nos dice, este ecologismo, que se podría llamar incluso más bien ecocentrismo, en su enfoque sí ahí propone ya cambios, ¿no? Se va más hacia la parte social y dice, bueno, pues tenemos que actuar justamente también modificando nuestros patrones de consumo. Tenemos que poner en el centro la naturaleza. Tenemos que tal vez sí modificar el sistema económico a uno que tenga menos impacto en el medio ambiente, y lo podemos hacer a través del consumo. Están bien, no están errados, sin embargo, pues la base del sistema económico no necesariamente es el consumo, sino es la producción, ¿no? Entonces, no solamente hay que cambiar o qué decidir, ¿no? Esto que les decía, pues nosotros somos los que decidimos qué compramos, si elegimos una bolsa que sea degradable o una bolsa que no lo sea, si elegimos un sillón que fue elaborado con maderas certificadas sustentables o uno que no nos dice de dónde viene, ¿no? Es decir, todavía se enfocan en esta parte, ¿no? En el poder del consumo de las personas. Y después tenemos el enfoque más hacia la izquierda, que más bien, más que marxismo, es ecomarxismo, que nos dice, hay una insustentabilidad ecológica y está completamente ligada a esas relaciones capitalistas de producción, donde se privilegia el libre mercado, donde se privilegia la ganancia monetaria sobre los beneficios, es decir, donde se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, es decir, se socializan los impactos ambientales.
Entonces, hay que modificar esas relaciones de producción, que no sea más con esta, ¿cómo podemos decir? Con este concepto del capitalismo, que es privilegiar la reproducción del capital. Entonces, aquí, por ejemplo, definitivamente rechaza que pueda haber un intercambio entre el capital y el capital natural, ¿no? Lo mismo el ecocentrista, también rechaza que pueda haber un intercambio entre el capital natural y otro tipo de capital. Lo acepta completamente. Ok, pues podemos crear árboles que nos produzcan oxígeno. El problema es que está muy contaminado, pues que absorbe el dióxido de carbono y que lo convierte en oxígeno. Ok, podemos aceptar, pues entonces ahora peces artificiales, carne que se produzca en laboratorios, ¿no? Finalmente la tecnología nos va a dar esas soluciones. Y estos dicen no, porque la solución tampoco llega con la carne de laboratorio, ni tampoco llega con los peces artificiales. Lo que tiene que modificarse es el sistema económico actual, ¿no? Entonces, siempre que ustedes lean algo, y por eso les decía, lean también de forma crítica los ODS y la Agenda 2030, apliquen esto. ¿Dónde están? ¿Dónde están ubicados ellos? ¿De qué me están hablando? Cuando me proponen reducir la cantidad de agua que consumo, cuando me proponen desconectar mis aparatos, ¿en cuál enfoque están? ¿Están en están en están en ¿Qué es lo que me están proponiendo, no? Porque digo, sí están padres las propuestas ahí de la agenda ODS, pero si en realidad las analizamos bien, eso no nos va a resolver el problema de los huracanes en el sur del planeta, ¿no? Eso no nos va a resolver el hecho de que sea muy cara la tecnología que es más sustentable. Vean ustedes, ¿cuánto cuesta actualmente? Investíguenlo por ahí. ¿Cuánto cuesta un auto estándar y cuánto cuesta un auto estándar eléctrico actualmente, ¿no? O sea, sí existe la tecnología, sí está disponible en el libre mercado, pero no está el acceso de todos, porque es muy caro, ¿no? Entonces, siempre hay que ver con ojo crítico estos temas. Lo dejamos hasta aquí porque ya es hora de su siguiente clase, pero hay que reflexionarlo y de todos modos después tenemos que volver a platicar sobre estas cuestiones, ¿vale? Sobre todo, investiguen, échenle ganitas. El próximo martes vemos lo que ustedes hayan investigado, los movimientos sociales, para seguir discutiendo esto con el ojo crítico, ¿vale? Cuídense mucho, chicos. Gracias, Miss. Bye. Nos vemos. Próximo martes sus movimientos sociales, ¿vale? Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye.